Dios el que nos guíe, para que sea nuestro Dios el que abra nuestro entendimiento y sea Él el que hable, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias porque hoy nos permitiste la vida, Señor, porque has permitido que el día de hoy tengamos un pan en nuestra mesa, porque el día de hoy nos permites tener salud, porque el día de hoy nos permites estar aquí conectados, mi Señor, para escuchar tu bendita palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están conectados y por todos aquellos que están por conectarse. Bendice sus vidas, mi Señor. Tú sabes los problemas y la situación de cada hermano, pero confiamos en ti, en que tú obrarás conforme a tu bendita voluntad, mi Dios. Gracias, mi Señor. También te pedimos por todos aquellos hermanos que por cualquier circunstancia no se pueden conectar, mi Señor, que tú también obres en sus vidas, que tú también seas con ellos, que los bendigas y los guardes. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites estar conectados por este medio, Señor, para que podamos transmitir tu palabra, mi Dios. En estos momentos, mi Señor, te pido que seas tú el que dirija esta reunión, que seas tú, mi Señor, el que hable, que solamente yo sea tu instrumento, Padre Celestial, para que tú des tu palabra, para que tú hables a mis hermanos, para que toques los corazones, mi Señor. Te pedimos que tu santo y bendito Espíritu se quede con nosotros durante este momento, mi Señor, y que se quede en el hogar de cada uno de mis hermanos, que se quede en sus corazones, para que podamos entender tu palabra, mi Señor, para que podamos comprenderla y para que podamos llevarla a cabo. Gracias, Padre Celestial. Te pido que me ayudes, que no permitas que yo diga nada que tú no quieras, mi Señor, y que solo tú seas el que nos dirija. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Esta vez le puse por título, No mires atrás. Podemos ver, hermanos, que en diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana o en algunos trabajos, en algunos oficios, es muy importante que esté puesta la mirada en lo que se está haciendo. Podemos ver que si nosotros o si las personas que llevan ciertas actividades distraen su mirada, esto puede implicar que pongan en riesgo su integridad física, tanto la de esas personas como la de otras que no lo están haciendo. ¿Y a qué me refiero? Voy a dar algunos ejemplos de cómo en algunos trabajos, en algunos oficios o en algunas actividades no se puede voltear la mirada. Vemos que cuando un capitán de un barco, cuando un piloto de un avión están al mando, ellos no pueden distraer su mirada. Ellos deben de seguir la ruta que ya se les trazó, ¿sí? Y siempre y cuando obviamente no surja algo fuera de lo normal. Ellos deben de tener su vista fija al frente y voltear a los lados lo menos posible, porque cualquier distracción podría ocasionar un accidente. En este caso, un capitán de un barco, pues podría traer el accidente de desviar la ruta o a lo mejor de que no se fije que hay al frente. Lo mismo un avión, un piloto, debe mantener su mirada, debe concentrarse para que todo vaya conforme debe ir. Vemos en algunos oficios como las personas que se dedican a la herrería o los carpinteros. Por ejemplo, cuando los herreros cuando están soldando estructuras muy grandes, ellos no se pueden distraer. Ellos deben de mantener su mirada fija a lo que están haciendo. Los carpinteros de igual forma, cuando están cortando tablones muy grandes y están con la sierra,
Ellos deben de mantener su mirada fija a lo que están haciendo, porque cualquier distracción, entonces esto implicaría que arriesguen su integridad física. Otro ejemplo, hermanos, es, no sé si tal vez todos en algún momento hemos llegado a ver las carreras de caballos, no exactamente que las veamos de principio a fin, pero sí nos hemos dado cuenta de cómo salen los caballos cuando están en una carrera. A los caballos, a los costados de su cabeza, en esta parte de aquí, se les pone algo que se llama anteojeras. Se les pone así a los caballos. Cuando dan el banderazo para salir, los caballos ya traen puesto esto aquí. Y estas anteojeras están elaboradas de cuero y metal. Y se les colocan, el fin de colocar esto a los caballos es tapar su visibilidad lateral para que solo puedan ver hacia el frente. Esto también lo usaban y fue usado durante la guerra para evitar que los caballos se espantaran. Ustedes saben que en guerra los ruidos de las bombas, gritos, muchas cosas podían espantar a los caballos. Entonces también se les ponían para que fuera más fácil dirigirlos, para que no se distrajeran con todo lo que pasaba a su alrededor. Y todo esto era con el fin de que los caballos tuvieran un rendimiento mayor. Entonces, todo esto que les acabo de decir, hermanos, sucede en ciertas actividades. Y a lo mejor dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Como les decía, los caballos se les ponía eso para que su rendimiento fuera mayor. ¿Qué pasa en nuestra vida cristiana? Que nosotros a veces nos debemos asemejar a esos caballos y que nuestro rendimiento en nuestra vida cristiana sea mayor. Vamos a asemejar estos ejemplos con nosotros, pero también vamos a ver 3 sucesos en la Biblia que nos van a aclarar por qué no debemos voltear hacia atrás y por qué debemos tener nuestra mirada hacia el frente. Así como les decía, los caballos es para que no se distraigan, no pueden voltear a los lados. Ellos lo hacen para que ganen una carrera, para que no sean distraídos por ruidos. Pues nosotros, hermanos, debemos simular ponernos estas anteojeras. ¿Para qué? Para que el mundo no nos distraiga, para que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo. Como les decía, vamos a ver 3 sucesos en la Biblia en los que vamos a ver por qué no, cuál es la razón por la que no debemos de voltear atrás. Nuestro primer suceso, creo yo que la mayoría ya lo conoce, y es de Lot y su esposa. Vamos a leer en el libro de Génesis, vamos a leer en el capítulo 19, del versículo 14 al 26. Génesis 19, del 14 al 26. Si usted, hermano, tiene la posibilidad de tener una Biblia cerca y puede ir buscando los versículos para que vayamos todos entendiendo de mejor forma lo que se va explicando. Y para que usted también, si tiene la posibilidad de ir siguiendo con su mirada, es la palabra de Dios, para que todos corroboremos que es cierta la palabra de Dios. Génesis 19, del 14 al 26. Y la palabra de Dios nos dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos,
salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Asieron quiere decir agarraron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hago un paréntesis, recordemos que Lot y su familia se encontraban en la ciudad de Sodoma. Continúo con el versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia. ¿Qué habéis hecho conmigo, dándome la vida? Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Así nos dice la palabra de Dios, hermanos. Se los quise leer desde el 14 para que entendiéramos cómo era la situación en ese momento cuando se le pidió a Lot que saliera. Y en el versículo, bueno, vamos a ver que en el versículo 17, los ángeles le dijeron a Lot, no mires tras de ti. Y en el versículo 26 vemos que nos dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Aquí podemos ver cómo a la esposa de Lot, en la Biblia no se nos dice el nombre de la esposa de Lot, solo se refieren a ella como la esposa de Lot. A ella le resultó imposible romper todos sus lazos con la ciudad de Gomorra, de Sodoma, perdón. Su corazón estaba dividido. Esto quiere decir que la llevó a que en lugar de que ella aceptara lo que los ángeles estaban diciendo y que los llevaran a salvación y de que entendiera que Dios había tenido misericordia de ellos, la esposa de Lot recibió juicio.
podemos ver que Dios tuvo misericordia para Lot y para su familia. Pero la esposa de Lot no quiso aceptar esa misericordia. Una parte de su corazón estaba en Sodoma y fue lo que la hizo voltear atrás. Hoy, hermanos, podemos ver que también Dios sigue teniendo misericordia con nosotros. Así como en ese momento lo tuvo con Lot, hoy Dios tiene misericordia de muchos de nosotros. Tras esta pandemia hemos visto caer mucha gente, hemos visto que mucha gente se ha ido, muchos hermanos, mucha familia. Y si estamos aquí, hermanos, ha sido por la misericordia de Dios. Porque Dios ha tenido misericordia para con nosotros, para con nuestra familia. Vemos cómo Dios sigue con su misericordia aún en estos días, porque Dios no cambia. En Génesis 19:16 nos dice que vemos cómo Lot dudaba de salir también de esta ciudad, pero él sí obedeció, en parte obedeció. Nos dice que los ángeles lo agarraron de la mano para que todos salieran. Una parte de Lot tampoco quería salir de Sodoma, pero él sí obedeció. Dios no quiere que al mirar atrás nosotros tengamos destrucción. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vivimos en Cristo. Ahora nuestra vida, al aceptar a Cristo, es una nueva vida. Entonces debemos fijar nuestra mirada en Cristo. La esposa de Lot no solo volteó su mirada atrás, también fue su mente y, como les decía, también su corazón. Tanto una parte de su mente como una parte de su corazón seguían en Sodoma, y por eso volteó su mirada, porque sabía lo que estaba dejando. Una parte de ella la estaba dejando ahí. En versículos más adelante nos dice que las hijas de Lot tuvieron hijos con Lot. Aquí también nos damos cuenta cómo, a pesar de que ellas fueron obedientes a su padre y a los ángeles y salieron con Lot, también su mente y su corazón seguían en Sodoma. Ellas sí salieron, pero salieron con todo lo que había en Sodoma, con toda esa idolatría, con todo ese pecado. Y podemos verlo porque ellas son las progenitoras de dos pueblos idólatras, de dos pueblos que estuvieron en pecado. Unos son los moabitas y otros son los amonitas. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que aunque ellas también salieron, en su mente seguían las costumbres de Sodoma. Vamos a ver otro suceso en la Biblia, y es cuando el pueblo hebreo sale de Egipto. Todo lo que ellos pasaron en su salida de Egipto, desde que ellos salen y durante el desierto. El pueblo de Israel fue amado y bendecido por Dios. Desde antes de que fuera formado, Dios llamaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya tenía una promesa. Esta promesa se la dio Dios a Abraham, y Dios los convirtió en una gran nación. Vamos a leer, hermanos, Génesis, en nuestro libro de Génesis, el capítulo 17, versículos 5 al 9. Génesis 17, del 5 al 9. Y la palabra de Dios nos dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti,
y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios ya había dado esa promesa de que siempre iba a bendecir al pueblo de Israel. Entonces, como yo les decía, el pueblo de Israel desde siempre, desde mucho antes, fue amado y fue bendecido por Dios. Podemos ver que cuando ellos salen de Egipto y Dios divide el Mar Rojo, Moisés sabía que si volteaban su mirada hacia atrás, no iban a poder salir, porque los soldados egipcios ya iban tras ellos. Imaginemos esa escena, hermanos. Tal vez en algunas películas que se han hecho, se ve esa imagen de cuando es dividido el mar. Pero imaginemos esa escena cuando ya están todos corriendo porque se dan cuenta que el ejército egipcio viene tras ellos, y esa desesperación, perdón, hermanos, y esa desesperación que llegaron a sentir. Ellos sabían que no podían volver atrás, que no podían regresar a la esclavitud de Egipto. Y Moisés clamó a Dios, y Dios, con todo su poder, partió las aguas, y todos pudieron atravesar el Mar Rojo. Ya cuando el último cruzó, las aguas se volvieron a juntar. Ellos sabían que tenían que cruzar en ese momento. Ellos sabían que no podían volver a Egipto, porque fueron muchos años de esclavitud, fueron muchos años de crueldad hacia ellos. ¿Sí? Y ellos sabían que no debían de apartarse del camino que Dios ya tenía preparado para ellos. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando ellos ya están en ese desierto? Recordemos que ellos estuvieron 40 años en el desierto. ¿Qué pasa durante todo ese tiempo? Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 2 y 3. Éxodo 16, capítulos 2 y 3. Nos dice la palabra de Dios: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y se les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo hebreo ya estaba inconforme. El pueblo hebreo ya había mirado hacia atrás, ya había deseado estar en Egipto con todo eso que el pueblo de Egipto les ofrecía. No a todos, pero en su mayoría. Vamos a leer también del mismo libro de Éxodo, el capítulo 17, versículo 2 y 3. Del mismo libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 2 y 3.
Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Una vez más, el pueblo hebreo renegaba y murmuraban y querían volver atrás. Una vez más, sus pensamientos estaban hacia atrás. Estaban deseando estar en la ciudad de Egipto. Cuando estaban por entrar en Canaán, supieron que había hombres de gran tamaño. Se asustaron y nuevamente querían regresar a Egipto. Vamos a leer en el libro de Números. Ahora nos vamos al libro de Números y vamos a leer el capítulo 13. Vamos a leer 2 capítulos. Primero el capítulo 13, versículo 33. Capítulo 13, versículo 33 del libro de Números, donde nos dice: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahí vemos cómo ellos tuvieron ese miedo. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 14 del mismo libro de Números. 14, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos estaban inconformes. Ellos seguían con su pensamiento en Egipto, a pesar de que ellos vieron las maravillas que Dios estaba haciendo con ellos, a pesar de que ellos fueron testigos de cómo caía el maná del cielo. Ellos fueron testigos de cómo Dios les dio agua, de cómo Dios cubrió con una nube que no se asolearan, que los cubrió de la lluvia, cómo en las noches podían estar iluminados. Todas esas maravillas, todos esos milagros fueron testigos de ellos. Nadie se los vino a contar. Es como si ahora nosotros vienen y nos dicen: fíjate que pasó X situación. Pues a lo mejor nosotros no lo vamos a creer porque no lo vimos. Pero todo el pueblo de Israel fue testigo de esos milagros que Dios estaba haciendo con ellos, porque Dios quería que su pueblo llegara a la tierra prometida, que su pueblo llegara a Canaán. Y aún así, ellos seguían mirando atrás, ellos seguían con su pensamiento en Egipto, y ellos seguían renegando, y ellos seguían diciendo a Moisés que preferían morir en lugar de estar ahí. Vemos aquí que también los corazones de los israelitas estaban en Egipto, que también sus pensamientos, y que ellos querían regresar, ellos querían volver atrás. No estaban conformes con lo que estaban pasando y preferían estar en esa ciudad donde fueron maltratados, donde fueron esclavos. Nosotros sabemos hoy, hermanos, que nuestro caminar en Cristo no es andar sobre nubes de algodón. Nuestro Señor nos ha prometido que Él siempre va a estar con nosotros. Pero eso no quiere decir que no pasemos por tribulaciones, que no pasemos por situaciones difíciles. Pero ahí, hermanos, es cuando nosotros
Debemos tener nuestra mirada en Cristo y no ser como los egipcios y no renegar y no reclamar. A veces no es fácil, porque a veces hay situaciones que nos ponen en conflicto, pero debemos de recordar esta historia de los hebreos, esta historia donde Dios mostró sus maravillas de mil maneras y aún así sus corazones y sus pensamientos querían estar en Egipto. Vamos a ver, hermanos, en el libro de Hechos lo que nos dice y cómo a pesar de que esto que acabamos de ver fue en los primeros libros de la Biblia, vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos. Y vamos a ver el libro de Hechos en el capítulo 7, Hechos capítulo 7, vamos a leer el versículo 38 y 39. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aquí es lo que yo les decía, hermanos. El corazón del pueblo hebreo volteó atrás y dejó sus corazones en Egipto. No podemos decir que fue el 100% del pueblo hebreo, pero sí una gran parte seguía todavía ahí. Sabemos que fueron muchos los años que el pueblo estuvo en Egipto y que a veces no es fácil, hoy día nosotros lo vemos, que no es fácil romper con ciertas rutinas o romper con ciertas costumbres. Ahora nosotros tenemos la bendición del Espíritu Santo y que nos ayuda a terminar con esas cosas, si nosotros estamos dispuestos. Pero vemos cómo el pueblo, como yo les decía, a pesar de ver tantas maravillas, sus corazones seguían ahí. Vamos a ver un tercer punto, hermanos. Y este tercer punto, vamos a ver que cuando, como yo les decía, cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo, cuando nosotros dejamos de ver a Cristo, y cuando nos pasan dificultades, cuando estamos en problemas, en enfermedad, pues nos damos cuenta de que no podemos, nos damos cuenta de que no tenemos la fuerza y a lo mejor a veces actuamos como ese pueblo hebreo y renegamos a Dios y a lo mejor si como muchos antes vivíamos en otra religión y decimos, hemos podido llegar a decir o a pensar, ¿por qué antes me iba bien? ¿O por qué antes tenía ciertas comodidades? ¿O mi economía era distinta? Y ahora que he aceptado a Cristo, no. Pero si nosotros empezamos a actuar como los hebreos, nuestro corazón se va a empezar a ir para quitar nuestra vista en Cristo. Entonces, eso es lo que no deberíamos de hacer, pero a veces lo hacemos, a veces actuamos de esa forma y renegamos a Dios y le reclamamos y decimos, ¿por qué nos mandaste esto? Cuando Dios, sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno y Dios en su palabra también nos dice que no nos va a dar situaciones que nosotros no podamos atravesar. Cada situación que Dios nos da, Dios sabe que nosotros vamos a poder salir de ella, pero tomados de su mano, pero con nuestra mirada puesta en Él. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Mateo, vamos a leer en el capítulo 14, Mateo 14, y vamos a leer del versículo 28 al 30. Mateo 14, vamos a leer del 28 al 30. Nos dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo,
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí nos dice que Pedro caminó sobre las aguas y que cuando estaba por hundirse o cuando sintió hundirse, le dijo a nuestro Señor Jesús, Señor, sálvame. Vemos cómo Pedro volteó su mirada, cómo Pedro no tenía fija su mirada en Cristo y eso lo hizo tambalear, eso lo hizo sentir miedo. Así es, Pedro quitó la mirada de Jesús, se olvidó que andaba por fe y no por vista. Así nos lo dice la segunda carta a los Corintios en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 7. Andamos por fe y no por vista. En ese momento, Pedro olvidó eso, de que su vista y su fe tenían que estar puestas en Jesús. Y él tambaleó, y él sintió miedo. Otro ejemplo, hermanos, de la vida cotidiana. Ustedes saben que hay personas que lavan vidrios en edificios muy altos o cuando están haciendo alguna construcción, se suben en algo que se les llama hamacas y que es una tabla con lazos. Cuando estos hombres, en su mayoría son hombres los que se suben, están en esas hamacas, ellos deben tener la conciencia de que su mirada debe estar puesta al frente, de que no deben mirar a los lados y mucho menos mirar hacia atrás, porque eso haría que se desequilibren, tengan miedo y puedan caer. Puede ocurrir un accidente. Pues así es, hermanos, como nos pasa a nosotros a veces en la vida. Tambaleamos y volteamos nuestra mirada. Y al tambalear y voltear nuestra mirada es cuando sentimos miedo, es cuando dudamos, es cuando perdemos la fe. Y nos pasa como al apóstol Pedro, que él quitó su mirada de Cristo por un instante y dudó y tuvo miedo. ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesús, con toda la autoridad, le demostró que él estaba ahí, que él no se había separado de él. Le demostró y le dio la confianza para continuar. Así es, hermanos, que así, como les decía, así nos sucede en nuestra vida como cristianos. Y así como estos tres hechos que sucedieron en la Biblia, nos deben de dar el ejemplo de no mirar hacia atrás. Y al decir no mirar hacia atrás, me refiero a que nuestra mirada esté puesta en Cristo. Obviamente que en la vida, pues vamos a mirar atrás cuando caminamos, cuando vamos en un camión, cuando muchas cosas, ¿no? Pero a lo que nos referimos con no mirar atrás es no quitar nuestra mirada de Cristo, es no dejarnos llevar por las tribulaciones, es no dejarnos llevar por el mundo. En la actualidad es muy fácil. Los adultos, pero más los jóvenes, los niños, los adolescentes, que se dejen distraer por el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que voltean su mirada y pierden la ruta que deben llevar, pierden la mirada hacia Cristo. ¿Y cuál es el peligro de esto? Lo vimos en las dos primeras hechos que yo les conté de la Biblia, la esposa de Lot y los israelitas. Su corazón y su mente
De la esposa de Lot, su corazón y su mente seguían en Sodoma. De los israelitas, su corazón y su mente seguían en Egipto. Ese es el peligro, hermanos, cuando nosotros volteamos nuestra mirada, cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo, que nuestra mente y nuestro corazón empiecen a adoptar las costumbres del mundo, empiecen a adoptar todo lo que el mundo ofrece. Y entonces cada vez es más el que desviemos nuestra mirada. ¿Por qué? Porque nos apetece más lo que el mundo ofrece. ¿O por qué? Porque le tomamos más importancia a ciertos acontecimientos, ya sea profesionales, de salud, o muchas veces dentro de la misma iglesia, hermano. Muchas veces dentro de nuestra misma congregación. Si quitamos la vista de Cristo, pues a lo mejor ya podemos dejarnos llevar por una mala interpretación de algún acontecimiento, nos dejamos llevar por algún mal testimonio de algún hermano, nos dejamos llevar por que si a lo mejor el hermano o la hermana no me saludó, cuando realmente no sabemos qué es lo que pasa en la mente de ese hermano y si está pasando por algún problema. O damos malos entendidos a situaciones que pasan. Y cuando esto sucede es porque estamos quitando nuestra mirada de Cristo y estamos volteando a ver cosas que no tendrían que suceder, pero que suceden. También podemos ver, hermanos, que en este tiempo de pandemia, pues por desgracia muchos hermanos en la fe se han enfriado, muchos hermanos en la fe se han alejado y esta pandemia, esta situación del encierro, a muchos trajo a acercarnos más a Dios, a confiar más en Dios, a ver las misericordias de Dios. Y a muchos fue lo contrario, voltearon su mirada y se dejaron llevar por los problemas que en ese momento había en su familia, por los problemas que en ese momento había en su economía, con sus hijos. Se dejaron llevar por las noticias que todos los días decían que cuántos muertos y cuántos muertos, cuántas hospitalizaciones, y empezaron a desviar su mirada de Cristo y empezaron a enfriarse. Tenemos que aprender de estas historias, hermanos, que aprender de estos hechos que ocurrieron y de tomarlos en cuenta. Por eso en otras ocasiones también les he comentado que cuando leamos la Biblia, imaginémosla como si fuera una película que va pasando en nuestra mente cuando la vamos leyendo, para que así también se nos quede un poquito más, para que así cuando estemos en esas situaciones de conflicto podamos recordar ciertos pasajes, podamos recordar ciertos acontecimientos de la Biblia y nos sea mucho más fácil entenderla. También pidiendo la guía del Espíritu Santo, que Él nos ayude a comprenderla, que Él nos ayude a entenderla. Pero esta es la enseñanza que nos deja, hermanos, que como cristianos, si nosotros ya recibimos la salvación, no debemos quitar nuestra mirada de Cristo. No debemos voltear a nuestras antiguas costumbres, no debemos voltear a lo que hacíamos antes de obtener esta salvación, porque eso nos va a hacer distraernos como a los caballos. Va a hacer que nos distraigamos y va a hacer que nos perturbemos y tal vez que tengamos miedo. Entonces, recordemos estas historias, hermanos, recordemos lo que yo les decía de los caballos, que se me hizo algo muy interesante, por la razón de la cual se les pone estas anteojeras a los costados, para que no haya una distracción, para que ellos no volteen su mirada a otro lado y su rendimiento sea mayor. Así nosotros, hermanos, imaginemos que tenemos esas anteojeras. Imaginémoslo
para que imaginemos que tenemos esas anteojeras para que no nos distraigamos y para que nuestro rendimiento sea mucho mayor en nuestra vida cristiana, porque esto también va a ayudar a nuestra vida familiar, esto va a ayudar a nuestra relación con nuestros hijos, a nuestra relación con nuestros pastores, a, a nuestra relación en general con la gente que está cerca de nosotros, amigos, familiares, que aún no conocen a Cristo, que aún no han tenido esa salvación, que no nos dejemos llevar por todo eso, para que así como los caballos, nuestro rendimiento sea mayor y todo lo que hagamos para Dios sea como Él se lo merece, sea digno como Él se lo merece. Y vamos a terminar, hermanos, la palabra de hoy con algo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Vamos a leer de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Nos dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así nos dice el apóstol Pablo, y así es como debemos de caminar, con nuestro corazón y nuestra mente en Cristo, y no distraernos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que lo que hoy Dios nos habló se quede en nuestros corazones, para que podamos recordarlo y para cuando nosotros titubemos, para cuando nosotros nos sintamos en esa tribulación, podamos recordar que Cristo está con nosotros, que Dios está con nosotros, que sus misericordias se renuevan cada mañana y que no nos va a dejar y que debemos tomarnos de su mano en cada instante, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Todos, hermanos, vamos a unirnos a esta oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias por esta hora, porque nos hablaste, mi Señor, porque hablaste a nuestros corazones, porque nos haces entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a no voltear nuestra mirada de ti, Señor. Ayúdanos a que todas esas distracciones que el mundo nos da, podamos tener la firmeza y podamos tener la confianza en ti, Señor, que no van a intervenir en nuestra fe, que no van a intervenir en nuestra relación contigo, Señor. Que debemos tomarnos de tu mano, que debemos estar confiados, mi Señor, en que tú estás ahí y que si tenemos problemas y que si hay enfermedad y que si hay situaciones familiares, tú vas a estar con nosotros, Señor. Tú nos vas a dar esa fuerza, tú nos vas a dar esa fortaleza y no vas a permitir que miremos atrás, Señor. Que tú nos vas a ayudar a pasar por todas estas tribulaciones, Padre, porque tú es lo que quieres, Señor. Tú quieres que nuestra vista esté fija en ti. Tú quieres que seamos fieles a ti, mi Señor, y no como el pueblo hebreo, mi Señor, que dudaba y que su corazón y su mente estaban en Egipto. Tú no quieres eso para nosotros, mi Señor. Tú nos has dado la salvación. Tú nos has permitido conocerte. Nos has permitido aceptarte, Señor. Y si en estos momentos alguien que nos esté viendo aún no te conoce y aún no te ha aceptado, Señor, permite que puedan hacer esa oración de fe. Permite que puedan declarar, mi Señor, sus pecados y que puedan declarar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey y que debemos de confiar en ti, Padre, que tú eres el único que nos da la salvación, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta hora. Gracias por tu preciosa palabra, mi Señor. Quédate con cada uno de nuestros hermanos. Quédate con cada familia, en cada hogar, Señor.
que puedan realmente entender tu palabra, mi Señor, que el Espíritu Santo redarguya cada corazón, Señor, que les hable, mi Señor, háblale a cada hermano, Señor. Hazles entender tu palabra y hazles entender que tú estás con ellos a pesar de todo, que tú vas a obrar en cada vida, que tú vas a dar trabajos, mi Señor, que tú vas a abrir las puertas de los trabajos, que tú vas a sanar los cuerpos, que tú vas a ayudar a cada mente y a cada corazón, mi Señor. Lo sabemos y lo confiamos, y todo es en tu preciosa voluntad, mi Señor. Y de esa manera tenemos que aceptarlo, porque sabemos que tú quieres el bien para nosotros, y que si nos pones pruebas, mi Señor, sabemos que tú tienes una razón, pero que siempre va a ser para nuestro bien, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias por ayudarnos en este momento. Quédate con cada familia, con cada hermano, Señor. Permite que tengamos un buen descanso, que podamos dormir tranquilamente, que podamos descansar en ti, mi Señor. Gracias, Padre bendito. Y si tú lo permites, el día de mañana continuaremos, mi Señor. Continuaremos y sabiendo y estando confiados de que tus misericordias van a seguir con nosotros. Te damos gracias, Padre eterno. Gracias y todo te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues así es, hermanos. Hoy Dios nos habló a nuestros corazones. En lo personal así fue. Deseo que también haya sido a la vida de cada uno de ustedes. Pues les mandamos un abrazo. A muchos no los hemos visto aún en la iglesia. Esperamos vernos todos, hermanos, en algún momento y poder saludarnos, aunque sea de lejitos, pero poder saludarnos. Que tengan un buen descanso, hermanos. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.